interesante sería empezar reconociendo pues, que los tres estamos aquí, lo que nos une a los tres que estamos aquí es el ser cristianos. Que esto podría dar para 7 doctrinas, ¿no? Para 7 tesis, pero que en realidad yo pensaba que también podríamos intentar un poco simplificarlo. Me parece que con 3 o 4 ideas se puede llegar a la conclusión de qué significa eso de ser cristiano, ¿no? Por un lado pensaba que al final lo que somos personas que no solo nos reconocemos como animales o como animales racionales, sino que además sentimos que hay algo más allá de nosotros mismos, algo que da sentido a nuestra existencia, ¿no? Que sería lo que llamamos el estar abierto a la dimensión trascendente de nuestro ser, ¿no? Pensaba también que otra idea que lo puede un poco resumir todo esto es que pues esa apertura que tenemos a lo trascendente nosotros la concretamos y la llamamos Dios, ¿no? Esto es algo que muchas personas a lo largo y ancho del mundo lo reconocen así, pero nosotros en concreto hemos recibido, y es un poco la fe que nosotros alimentamos, es el Dios de Jesús. Y es un Dios al que además consideramos padre de toda la creación. Esto tiene una implicación bastante importante porque, claro, consideramos que toda persona, todo hombre, toda mujer es nuestro hermano. Pero incluso la tierra la consideramos nuestra hermana, ¿no? Hermano sol, hermana luna, que decía San Francisco. Y bueno, como decía, nosotros creemos en el Dios por tal cual nos lo ha enseñado Jesús de Nazaret hace 2000 años, desde cómo nació, a cómo vivió y a cómo lo mataron, nos habla de ese Dios en el que creemos. Y entonces al final nosotros pues como personas creyentes lo que intentamos hacer, que como digo es bastante profundo y complicado, pero se puede resumir así, pues es actualizar aquí y ahora, en el mundo este que nos ha tocado vivir, pues aquella enseñanza de Jesús, que no es otra cosa que un mensaje de amor, fundamentalmente un mensaje de amor, y es una enseñanza que, claro, si hace 2000 años era difícil, era incomprendida, pues ¿qué podemos decir de hoy en día, ¿no? Las dificultades que nos podemos encontrar para hacer realidad eso en lo que creemos, ¿no? Sí, a ver, yo ahora cuando estabas diciendo un poco esas 3 claves, ¿no? El tema de la apertura a la trascendencia, el tema de pues un poco la fe en el Dios de Jesús, ¿no? Y Jesús como modelo de persona y de vida, y el tema un poco de cómo todo esto lo vivimos dentro de una institución que es la Iglesia, que es bueno, que va más allá de lo que es la jerarquía eclesial o de los templos, sino que nos incluye a todos, ¿no? A todos los hermanos y las hermanas como pueblo de Dios. A mí me parece que hoy en día siempre ha sido complicado, o sea, todas estas dimensiones han sido complicadas a lo largo de la historia, pero hoy en día, por ejemplo, la dimensión trascendental, que a mí me parece muy importante, ¿no? Es muy complicada porque vivimos en una sociedad que muy materialista, en donde pues, prácticamente lo que no podemos tocar o ver pues es como que no existe, ¿no? Muy materialista, muy racional, hay cosas que no entendemos y como no se entienden pues es como que no existen o no les damos valor. Y yo creo que las personas estemos abiertas a que más allá de lo que vemos y lo que vivimos puede haber algo más, es complicado, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera es causa de que, bueno, porque que tanta gente esté tan alejada de estas cuestiones más trascendentales. Pueden ser las religiones o incluso pueden ser culturas también pues que tienen que ver con lo religioso, pero que se hacen prácticas hoy aquí, como por ejemplo el yoga, este tipo de cosas. Hay gente que está muy cerrada a la parte trascendental de esas prácticas, ¿no? Pero a mí lo que me parece más complicado hoy en día es todo lo que se deriva del seguimiento de Jesús de Nazaret como modelo de persona, ¿no? Yo creo que hay ciertos parámetros de su vida que son tan complicados hoy en día que eso además genera una cierta contradicción en la imagen que se tiene de la Iglesia y de los cristianos desde fuera. Es decir, por un lado está el mensaje y el modelo de Jesús, que yo creo que incluso gente que no es creyente lo tiene en mucho valor, y sin embargo las incoherencias que se perciben en las personas que tratamos de practicar eso y de ponerlo en marcha cada día, ¿no? A mí eso me parece complicado, difícil hoy en día. Sí, difícil, y así algunas veces lo compartimos nosotros también. Sí. Que es verdad que pues como está situado ahora mismo el sistema y ahora mismo como está la sociedad pues individualista, en el que conformista,
sí, en el que cada uno pues vamos a nuestro rollo y que no nos preocupa el de al lado, pues como también es difícil nosotros el cuestionarnos cuál es nuestra posición ahí, ¿no? Pues sí, tenemos bien interiorizado que seguimos a Jesús y cuáles son sus valores, ¿no? Pero nos resulta algunas veces pues difícil el ir contracorriente con estas situaciones de nuestro día a día, porque también supone renuncias, el salir un poco de nuestra zona de confort y el situarnos, pues a veces el decir, me tengo que comprometer a esto y cómo lo tengo que hacer, pero eso me crea unas renuncias y yo creo que el conformismo y el poder situarnos también es un poco ahí incoherente, ¿no? Pensamos una cosa, pero en realidad a lo mejor nos dejamos llevar y terminamos haciendo otra diferente a lo que nosotros apostamos, ¿no? Sí. Sí, además es que si estar abiertos a que hay algo más allá de nosotros mismos, o si intentar buscar un poco el compromiso en el mundo en el que estamos nos dificulta, pues el otro aspecto que era el de ser comunidad, tampoco es algo que hoy en día, pues porque en el modelo cultural y social que vivimos es como es, pues tampoco se potencia, ¿no? En un modelo económico sobre todo y social en el que lo que hacemos es a ver quién corre más, ¿no? Y estamos buscando el beneficio máximo y sobre todo el beneficio propio por encima de lo que les pueda pasar a los demás, pues decir que nosotros, por ejemplo, nuestra fe no estamos dispuestas a vivirla por separado o individualmente o cada uno a lo nuestro, pues también es de alguna manera complicado, ¿no? Porque lo fácil sería decir, claro, tú decías, a Jesús se le tiene en realidad mucha estima en la sociedad, incluso gente que no es creyente, pero lo fácil sería decir, bueno, pues yo aprendo 3 o 4 cositas de Jesús, me hago un Jesús a mi medida y que los demás no intervengan, claro, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que queremos vivir la fe en comunidad y la vivimos de hecho dentro de la Iglesia, pues es que estamos llamados a no hacernos ese Jesús o ese Dios a nuestra medida, sino que es que hay un aspecto colectivo que tira de nosotros. Entonces, que como personas estemos dispuestos a vivir esa dimensión comunitaria también va muy en contra de lo que hoy en día podemos estar viviendo, ¿no? en la sociedad. Sí, yo un poco a raíz de lo que veníais comentando, bueno, pues haciendo así un poco como un recordatorio de algunas de las cuestiones que emanan del Evangelio, ¿no? Y que son pues como llamadas, ¿no? O propuestas a vivir, las ponía un poco en contraste con algunos de los valores que, en mi opinión, imperan en este sistema o en esta sociedad que vivimos nosotros. Hablo fundamentalmente de las sociedades occidentales más desarrolladas y entonces pues se me venía a la cabeza cómo desde el Evangelio lo que se nos plantea es a vivir desde el amor y desde el amor desinteresado, es decir, un amor que no espera nada a cambio, ¿no? Y sin embargo, esto es muy complicado de vivir en una sociedad tan basada en la eficacia y la rentabilidad de cada cosa que hacemos o que ponemos en marcha. Es decir, siempre que vamos a plantear algo hacemos cálculos de cómo nos va a salir, que yo creo que está bien, o sea, está bien buscar la eficacia, pero al final esto no puede ser un fin en sí mismo, ¿no? Hay ciertas cosas pues que uno no puede esperar nada a cambio, ¿no? O por ejemplo, pues cómo se nos invita desde el Evangelio a poner al resto de las personas, que son nuestros hermanos y hermanas, pues en el centro de nuestra vida, ¿no? O sea, esto está en contra de esta vivencia tan individualista que tenemos de todo. Es decir, se nos inculca casi desde que somos niños a que cada uno tenemos que buscar un poco, pues eso, nuestro camino, a satisfacer nuestras necesidades. Todo el tema también de la propia autonomía, yo creo que a veces cae en ese desligarse de los demás, que hablabas tú cuando decías de vivir en comunidad, ¿no? Y yo creo que a veces pues, nos olvidamos del resto de las personas y esto también es difícil de vivir. Y luego me acordaba un poco de algo que vamos, esto sí que es, o sea, está completamente en oposición a cómo vivimos, ¿no? Que es el tema de la austeridad y de cómo se nos plantea desde el Evangelio la importancia del ser frente al tener, ¿no? Y vivimos en una sociedad pues basada en un sistema productivista y consumista, ¿no? Que además necesita que las personas consumamos para que se mantenga y para eso se nos incita a consumir y a tener más
convenciéndonos o autoconvenciéndonos de que el camino de la felicidad se basa en el tener, ¿no? Y en el ser. Entonces esto genera muchas dificultades. Yo creo que una tentación, que lo decíais también, es, bueno, pues ante todo esto, lo difícil que es, uno piensa, bueno, pues ya está, yo vivo mi fe de manera privada e individual, ¿no? Cumplo mis sacramentos, cumplo los mandamientos, cumplo lo que tenga que cumplir, pero yo, en mi relación con Dios, y busco de alguna manera como mi propia salvación, ¿no? Y yo creo que esto es un error, porque bueno, pues Jesús de alguna manera nos dijo que Dios habitaba en cada persona, ¿no? Y además nos dijo que todo lo que hiciéramos o no, o dejáramos de hacer con algunas de esas personas, él decía en el Evangelio, pues con alguno de estos hermanos míos más pequeños, me lo estáis haciendo a mí también, ¿no? O sea, yo creo que la fe tiene unas grandísimas implicaciones sociales y políticas. Hombre, a ver, es que vamos dando un poco así en diferentes clavos, ¿no? Pero todos esos mensajes son súper importantes. A ver, nosotros hemos recibido también y vivimos y alimentamos la fe de una manera que efectivamente nos hace fijarnos especialmente en esta dimensión, porque no entendemos que nosotros podamos estar abiertos a esa dimensión trascendente, lo has expuesto tú muy bien antes, sin estar abiertos a vivir desde el otro y para el otro, sin estar dispuestos a vivir desde el amor y sin estar dispuestos a renunciar a todo, incluso a lo material, que ahí es un poco donde está la austeridad. Y claro, esos son dimensiones que tienen implicación social y tienen implicación política, que la política... igual no hay que recordarlo, pero no está de más, no es la labor profesional de los políticos, es que la política es la relación que todos tenemos en sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa es la dimensión política de la fe, que nosotros queremos vivir en conexión lo que creemos, lo que hemos aprendido, queremos vivir el seguimiento de Jesús, queremos vivirlo en conexión con el mundo que nos ha tocado vivir. Vuelve a tener esto que ver con aquello de vivir o no vivir en comunidad. Yo no puedo querer vivir todo esto que creo y siento, no lo puedo querer vivir solo para mí o solo incluso para el círculo más cerrado, sino abierto. Sí que pensaba también un poco desde lo que decías que hoy en día a lo mejor esto que estamos diciendo puede no entenderse, porque sí que puede haber mucha gente que, por ejemplo, esto de vivir hacia los demás, hoy en día está muy de moda también el concepto de solidaridad, ¿no? Esto de la austeridad, hoy en día también el tema de lo sostenible también tiene su público, ¿no? Lo que pasa es que yo pensaba que también el momento en el que estamos es muy dado a que incluso algunos de esos mensajes sean cogidos por el propio sistema, por así decirlo, y también se les dé la vuelta. Entonces, mucha gente puede estar queriendo ver que existe ese aspecto solidario, ese aspecto sostenible, pero al final falta un poco de raíz. Yo creo que nosotros lo que hemos aprendido a vivir, o al menos lo que estamos intentando hacer vida, es darle raíz a eso, ¿no? Y volviendo a lo de antes, pues esa es un poco la dimensión política también de nuestra fe, la dimensión social y política de nuestra fe, ¿no? Que yo creo que también como cristianos, de cómo vivimos nuestra fe o cómo somos iglesia, ya también existen pues esos valores, esos principios que como cristianos tenemos que trabajar y llevarnos a nuestra vida, ¿no? Y por eso también la doctrina social de la iglesia nos hace ver esa dimensión, tanto política como económica como social, o sea, dejar toda nuestra fe en el ámbito privado y ser más transversal en el ámbito más social, ¿no? Y situarnos un poco cómo vivimos nuestra fe en otros y poniendo siempre a la persona en el centro, ¿no? Que es a lo que estamos ahora mismo enviados, por decir así. Y luego también, pues, como hemos dicho antes y repetimos siempre, el romper con ese individualismo y llevarlo más a lo colectivo y pensar que el beneficio que vamos a tener nosotros, pues, de las acciones que tenemos, en realidad no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino ver qué bien vamos a hacer en las demás personas, pues en nuestro ámbito, pues en el laboral, en el ámbito estudiantil, en cualquier ámbito donde nos veamos nosotros, en las relaciones que tenemos con nuestros círculos más cercanos de amigos, familia, pues en qué paso vamos dando, pero que no son beneficios solo nuestros, ¿no? Sino que todo lo que vamos sembrando es porque vamos pensando en los demás y en el beneficio común de todos. Que yo creo que también eso también es difícil y a donde tenemos que seguir luchando. Claro. Sí, has mencionado la doctrina social de la Iglesia, que es la gran desconocida, ¿no? Sí. La doctrina social de la Iglesia, que no es otra cosa que el conjunto de enseñanzas que la Iglesia ha ido aportando
personas de la Iglesia han ido aportando a lo largo de la historia para, bueno, para lo que estamos diciendo, para que seamos capaces de conectar aquello que creemos con el mundo en el que vivimos. Entonces conectamos nuestra fe con la sociedad. Todo ese conjunto de enseñanzas y de saberes, ¿no?, es la doctrina social de la Iglesia. Qué desconocida es y qué poco practicada, ¿no? Pues sí, además es que, como yo recuerdo, cuando empecé a escuchar un poco esto de la doctrina social, bueno, pues que de alguna manera se me descubrió una nueva dimensión también de la fe, es decir, ya no es solo mi relación con Dios y que yo esté bien y que me sienta más querido e incluso más cerca de la salvación, sino que se trata un poco de que hay una llamada también a estar con el resto de las personas, ¿no?, y a implicarte en el mundo que te rodea. Entonces empiezas ya pues a hilar cosas, ¿no?, y a decir, bueno, pues Jesús se planteó también su estar en el mundo, ¿no? Él vino al mundo y de alguna manera pues optó por estar de una determinada manera en el mundo, ¿no?, y por hacer también compromiso social en el mundo, por hacer denuncia y bueno, pues la doctrina social de alguna manera tiene como esas pistas o esos principios fundamentales, sí, que te ayudan bueno, pues a decir por dónde tengo que ir yo, cómo tengo que concretar entonces mi fe en esa dimensión más social y política, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por recordar alguno de los principios, está el principio del valor sagrado de la persona, ¿no?, de la dignidad y el valor sagrado de la persona, que de alguna manera está por encima de todo, ¿no? Si nos fijamos hoy en cómo funciona nuestro mundo y, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, pues nos daremos cuenta cómo la persona no es lo primero en el trabajo. Es decir, la persona es un instrumento que está al servicio del trabajo y el trabajo está al servicio de generar una serie de beneficios económicos que además generalmente no se reparten de manera igualitaria. Entonces, bueno, pues ahí la persona está de alguna manera sufriendo una indignidad, ¿no? Está llamada a ser respetada. Sí. Siguiendo con las ideas esas principales, ¿no?, o los principios, a mí siempre me ha parecido que uno de ellos, que es el destino universal de los bienes, que lo llamamos así, ¿no?, pues tiene también mucho que decir, especialmente en los tiempos que corren, ¿no? Porque únicamente nos invita a reflexionar que todo lo que hay en la creación, al principio decía yo, cómo consideramos a Dios como Padre de toda la creación, ¿no? Pues este principio nos invita a reflexionar que todo lo que hay sobre la tierra, que toda la creación, tiene un destino universal, es decir, que es para todas las personas que estamos sobre la tierra sin ningún tipo de distinción. De manera que cualquier bien, en realidad, tiene que estar siempre supeditado a estar disponible para todas las personas. No puede, por lo tanto, entonces prevalecer ningún tipo de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, como tú decías antes, el destino universal de los bienes como principio lo que va a hacer de alguna manera es ayudarnos a reflexionar, y algún aspecto del mundo actual, ¿no?, que sea iluminado por esta idea. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía tal cual la estamos viviendo hoy en día, ¿no?, de cómo se ha impuesto desde hace décadas el capitalismo como único modelo económico, que además al final se convierte en un modelo social y en modelo cultural, ¿no?, el neoliberalismo y el capitalismo financiero, ¿no? Pues si lo intentamos iluminar desde este punto de vista, se cae, lo mires por donde lo mires. Es decir, no puede ser compatible este principio de que toda la creación tiene que estar a disposición de todas las personas para respetar esa dignidad que tú decías al principio. No puede hacerse compatible con un modelo económico en el que, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no?, lo que prima es el beneficio, lo que prima es además el beneficio particular, entendido desde un punto de vista además egoísta, exclusivo. Incluso cuando el capitalismo a veces intenta parecer que lo que persigue también es una especie de bien común, lo que se dice es que el perseguir cada uno nuestro beneficio particular es lo que nos va a llevar al bien común, y eso no puede ser más contradictorio, ¿no?, con la enseñanza de Jesús y con ese principio, ¿no?, del destino universal de los bienes. Yo además es que claro, la historia o lo difícil es que detrás de este sistema y de esas prácticas
estamos todos, quiero decirlo, nosotros también los cristianos participamos de él y de alguna manera lo podemos fomentar, ¿no? Si no somos cuidadosos con lo que hacemos. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablabas tú de la política como cualquier tipo de actividad o decisión que se haga en torno a cómo nos organizamos como sociedad. Sí. Todo eso es política. Pues yo pensaba, pues es que desde lo que compramos, cómo vestimos, cómo educamos a nuestros hijos, qué opciones tenemos a la hora de utilizar nuestro dinero, por ejemplo, o incluso desde un plano más cristiano, cómo nos planteamos o cómo vivimos los sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? Si lo vivimos como más hacia nuestro interior o lo vivimos como una llamada a entregarnos como hizo Jesús, ¿no? Que es un poco lo que celebramos. Entonces al final prácticamente todo lo que hagamos o dejemos de hacer está afectando, entonces está o alimentando o frenando también esta serie de injusticias, ¿no? Generadas pues, por esta forma en la que tenemos de organizarnos como sociedad. Yo creo que sí, yo creo que es un documento que está ahí, que, o sea, unos principios que están ahí marcados y que tenemos que seguir, pero es verdad que sí hay un desconocimiento, ¿no? O sea, yo personalmente es verdad que es algo que desconocía y poco a poco sí lo estoy conociendo más, o simplemente es verdad que son valores que tenemos a lo mejor asumidos y que vemos que no salen por sí solos, pero no que estén ahí recogidos, ¿no? Entonces es verdad que sí hay un desconocimiento grande, tanto dentro como fuera, pero que es eso, que nos marcan simplemente pues desde el hecho de estar con los otros, el amor, el situarnos pues como personas que somos, teniendo en cuenta a todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor, pero es verdad que sí hay un desconocimiento bien grande. Pasa también que el tema de la incoherencia individual que tenemos cada uno, pues es evidentemente el gran escollo, ¿no? Que hay que superar. O sea, por un lado hablamos de qué es ser cristiano, de nuestra llamada al compromiso en la sociedad, al compromiso político, sacamos el tema de la doctrina social de la Iglesia. Son cuestiones que si las enfocamos simplemente así, parece que es que como cristianos fuéramos un poco menos que superhéroes, ¿no? Que tenemos a nuestra disposición las ideas perfectas para hacer que este mundo sea maravilloso. Sin embargo, ahora miras un poco alrededor y dices, ostras, qué diferente es este mundo del que se supone que estamos soñando, ¿no?